Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos y a todes, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos nuevamente a la jornada Trans Latinoamérica y Europa. Todas, a todos y a hoy Hola. Vamos a discutir un tema también muy importante en la comunidad y este tema es el trabajo sexual. Vamos a presentar a diferentes exponentes de diferentes partes del mundo o de Latinoamérica y Europa. Gracias por acompañarnos y empecemos primero con Muñeca. Sí, aquí es un buenas tardes, ya acá un poquito más de mediodía. Muñeca Aguilar Martínez, de la ciudad de Mérida, Yucatán, México, trabajadora sexual, transactivista, en defensa de los derechos de las personas trans, actualmente trabajando en la región del interior del estado de Yucatán, del sureste mexicano, con personas generalmente que sean compañeros que son maya hablantes y personas de la región, indígenas de la región. Ok, me toca a mí. Adelante. Dale, compañeras. Ok, compañeros, compañeras y compañeros, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. Mi nombre es Verónica Arauzo, soy activista pro derechos humanos, personas e identidades trans, colectivos en situación de exclusión social y trabajo sexual, desde una perspectiva libertaria y abolicionista de la cuenta ajena para la prostitución. Consideramos que el trabajo sexual no ha de ser gerenciado por un patrón o por otra persona que explote nuestro propio cuerpo. Pensamos que como feministas, y sobre todo desde el ángulo en el cual yo me encuentro, que es un feminismo decolonial, interseccional y transfeminista, nuestro ejercicio debería ser reconocido en algún caso, si fuese, de modo en tanto a trabajo sexual / prostitución, de modo independiente o en pequeñas colectivas donde las trabajadoras no puedan ni protagonizar a otra compañera, ya sea mujer cis, trans, personas no binarias, quien fuere, y tampoco protagonizar el espacio. Buscamos una postura libertaria y horizontal como dar respuesta a un nuevo movimiento, no un nuevo movimiento, pero sí al movimiento mayoritario, bastante burgués, de movimientos sex work a nivel internacional. Nos declaramos anticapitalistas, de lucha de clase y antidecolonial y transfeministas. Gracias, compañeras. Gracias. Ahora sigamos con el turno de Mateo. Hola, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Mateo Guerrero. Mis pronombres son él y ellas. Soy de Colombia, pero vivo en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Trabajo para ese Camino a Nueva York y soy organizador comunitario, particularmente en las áreas o de las personas que se identifican como trans, género no binarias, género no conforme, intersexo y queer. Y organizamos en diferentes aspectos de nuestras vidas, pero uno de ellos siendo el despenalizar el sexo servicio en el estado de Nueva York. Entonces, desde una perspectiva de decarcelación de nuestras comunidades. Gracias, Mateo. Ahora le damos el turno de la presentación a Alejandra Ortiz. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por haberme invitado. Mi nombre es Alejandra Ortiz, soy una mujer trans migrada, mexicana migrada viviendo en los Países Bajos. He sido o he hecho el trabajo sexual. Actualmente soy parte de Sombrías Latinas, que es un colectivo de trabajadores y ex trabajadores del sexo, migrantes en Europa, y que estamos tratando, bueno, de cambiar la temática o la percepción de cómo se mira el trabajo sexual, que al final de cuentas es un trabajo y debe reconocerse como tal. También soy la oficial de comunicación de ICRC, que es la organización de
por el trabajo sexual en Europa. Está compuesta por más de 150 organizaciones nacionales y esta organización es a nivel regional y estamos luchando a favor de tanto la despenalización del trabajo sexual como su reconocimiento como trabajo. Porque, bueno, en diferentes países de Europa el trabajo sexual en algunas partes es penalizado, en otras partes está regulado. Queremos una desregulación total del trabajo sexual que sea reconocido como tal, con todos los beneficios que conlleva. Y bueno, pues estamos trabajando en diferentes campañas al respecto porque entendemos que especialmente para quienes tenemos diferentes intersecciones como ser personas trans, personas migrantes, personas racializadas, personas de diferentes grupos minoritarios, ya las leyes o la penalización o la regularización del trabajo sexual nos afecta. Entonces, bueno, les hablaré un poco más al respecto cuando sea el momento de hablar de ello. Gracias. Bueno, compañeros, entonces cada uno más o menos describió que acerca del trabajo sexual, pero en sí, pueden contar un poco acerca de la historia, qué es el trabajo sexual para en la comunidad particularmente género diversa. ¿Podría comenzar? Adelante, Alejandra. Bueno, ¿qué se puede decir del trabajo sexual? Para empezar, de una manera muy general, que siempre ha existido lo que se llama prostitución desde el comienzo de las sociedades hace 5,000 años. Todas las culturas hablan de ello de una manera u otra. Entonces es algo que está ahí y es algo que va a estar independiente de qué regulación o si se penaliza. Ahora, siendo una persona trans, para comenzar, la mayoría o un gran número, puedo decir que la mayoría, pero bueno, vamos a jugar seguro, un gran número de personas trans no tenemos acceso ni tampoco a la educación, ni a las oportunidades de empleo. Venimos de diferentes entornos de violencia desde el momento en que estamos creciendo. Entonces, para muchos en nuestra comunidad, el trabajo sexual es algunas veces la única manera que tenemos de sustentar nuestro vivir. Que bueno, debido a que tiende a ser penalizado, debido a que tiende a ser estigmatizado, nos crea muchas veces otro tipo de problemas, pero en sí el trabajo sexual es una parte muy, muy real de nuestra existencia como personas trans, y creo que también pudiera hablar de otros grupos minoritarios o que han sido marginados. Y bueno, por ejemplo, ahora en jornadas veo que solamente nos tocó una mesa para hablar de este tema. Sinceramente creo que hace falta hablar más de ello. Sinceramente creo que hay muchos matices del trabajo sexual, que muchas veces, como lo he dicho ya, se hace por necesidad, pero otras veces también puede ser una manera de empoderamiento. Y quienes lo hemos hecho, sabemos que en el momento en que nos ha tocado que se nos pague por esto, de alguna manera nos da una fuerza para sentir que valemos. Sí, básicamente ese sería mi punto para comenzar. Gracias. Mateo, adelante. Sí, gracias a todos. De nuevo, un honor estar en este panel con todos ustedes. También olvidé mencionar, soy un chico trans y ese es mi compromiso a la comunidad, de estar trabajando siempre en comunidad. Pero una de las cosas que quería mencionar es que dentro del trabajo sexual hay muchas categorías, ¿verdad? Hay personas que quizás intercambian servicios por el trabajo sexual, ¿verdad? En vez de recursos económicos. Quizás algunas personas intercambian una estadía en su hogar o una estadía temporal en un hotel, ¿verdad? O algunas personas bailan en los bares, otras personas trabajan de diferentes maneras. Entonces, es una sombrilla muy grande cuando estamos hablando del trabajo sexual. Y de las maneras en que estamos luchando para despenalizar es en despenalizar cada aspecto del trabajo sexual, ¿verdad? No solamente que se despenalice el poder bailar en un bar, sino que se despenalicen las formas en las que las personas se puedan trabajar en las calles. Y una de las razones también muy importantes por lo que
es esencial despenalizar el sexo servicio es porque en los Estados Unidos el recibir un cargo penal que es relacionado al sexo servicio te puede llevar a una deportación, ¿verdad? Y sabemos que para nuestras comunidades trans, muchas de las razones por las que hemos salido de nuestros países de origen y llegado a los Estados Unidos es para poder expresar nuestra identidad de género de una manera como más flexible o quizás con la expectativa de que en este país van a haber más protecciones, aunque sabemos que la realidad no es esa. Entonces, el llegar acá, muchas de las personas trans nos damos cuenta que no hay acceso a trabajos, no hay acceso a servicios de salud pública como uno se lo imaginó en nuestros países de origen, ¿verdad? Muchas de nuestras comunidades trans todavía tienen que acceder a hormonas en mercados alternativos. Y para poder pagar por esos servicios, una de las maneras en que esto es posible es por medio del trabajo sexual. Entonces, cuando estamos hablando de despenalizar el sexo servicio, no solamente hablamos de despenalizar la industria como tal, sino de hablar de la justicia económica para todas nuestras comunidades. Y algo más que quería mencionar es en ese momento del COVID, ¿verdad? Muchas de nuestras comunidades trans y género no binario y no conformes tuvieron que dejar de trabajar como sexoservidoras por algún tiempo, lo cual les impactó muchísimo y bueno, no había comida, no había acceso a mercados, etcétera. Y ahorita están volviendo a trabajar, pero no hay una respuesta del gobierno, ¿verdad? El gobierno no ha cancelado la renta, el gobierno no ha proveído, no ha entregado como un estímulo económico para nuestras personas de nuestra comunidad y eso hace que se pongan más expuestas a tener el COVID, ¿verdad? Y nuestras comunidades ya han sido muy vulnerables históricamente en términos de su salud y no sé, como salir positivo del COVID traería muchas más complicaciones más graves. Entonces, esas son como algunas ideas que están rotando en mi mente, pero podemos explorarlas más después. Verónica, creo que estás en mudo. Después de Verónica, ¿sí pudiste arreglar? Ya arreglé. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Adelante, compañera. Compañere. Vale. Bueno, la realidad del contexto tenemos que poner en contexto en cada país. Tenemos una legislación en tanto al trabajo sexual. En el país en el que yo vivo, el hecho de que una persona mayor de edad adulta tenga una relación sexual consentida con otra persona adulta no es un delito. Lo que es un delito es que haya una tercera persona que se lucre de ese ejercicio, lo que dentro de nuestra jerga conocemos trabajar al porcentaje, un tanto por ciento de cada servicio sexual a cambio de la prestación de gestión de publicidad o de espacio. Eso en mi contexto social es un delito, se considera proxenetismo por muy buen rollo que haya con la empresa o por muy mal rollo que haya con la empresa. Legal y jurídicamente en España, cuando hablamos de despenalizar, estamos diciendo de despenalizar al patrón que tiene derecho a explotarnos sexualmente en el marco de trabajo sexual / prostitución. Para nosotros el contexto de trabajo sexual son todas aquellas prácticas que se hacen dentro de lo erótico y lo sexual, ya sea el webcamers, el actriz o la actriz porno, prostitución de calle, teléfono erótico, fotografía pornográfica. Hay mil maneras de ejercer dentro del trabajo sexual, hay mucho trabajo sexual reconocido dentro de la industria que necesita un convenio laboral, pero en específico en lo que se refiere a trabajo sexual, prostitución, dentro del proyecto en el cual yo colaboro, la Red Colectiva Disputa, no estamos para legalizar a la industria. La anterior mesa que tuvieron ustedes con trabajo sexual en estas jornadas presentaron al sindicato Otras, y el sindicato Otras tiene una perspectiva de regularización de la industria, de reconocimiento, de despenalización. Ahí sí que se habla de despenalización. Cuando en España hablamos de políticas criminalizadoras. Aquí lo que está perseguido en determinadas comunidades de España es la prostitución de calle. La prostitución de club no, la prostitución de casa no. Entonces sí que es cierto que a través del COVID lo que nos ha pasado es que nos hemos podido rearmar, reunificar y replantear otras políticas donde poder romper en la escena social pro derechos para que pudiéramos reflexionar otras realidades dentro de nuestro contexto social. Como reflexión latinoamericana,
Para nosotras, por ejemplo, lo que hicieron las compañeras de La Paz Bolivia para tumbar la explotación de las whiskerías, independizando a las compañeras para que no trabajaran en pequeñas colectivas, donde se declaraban todas las de las colectivas, no podía profesionalizarse entre ellas ni profesionalizar el espacio, es un camino a seguir. Y es el palo en el cual estamos. Nos interesaría mucho comprender cómo son los contextos de las compañeras en cada país, cómo son las penalizaciones en cada país. Las violencias que vivimos en España no son las latinoamericanas. El policía no te chulea acá, acá te chulea el CAP. Aquí el proxenetismo está en la estructura gubernamental. Gracias, Verónica. Adelante, muñeca. Bueno, pues yo en el contexto que vive, se escucha un eco, ¿me escuchan bien ustedes? Adelante, compañera. Ok. Yo en el contexto que se vive dentro de lo que es México, del país, como cada estado dentro del país tienen su propia, son autónomos, o sea, los rige sí un marco jurídico como república, pero sí cada estado también es autónomo. Entonces, en algunos lugares, como yo de origen soy yucateca, y la capital, que es Mérida, mantiene un reglamento de bando y buen gobierno porque aún se mantiene el moralismo hacia el trabajo sexual. Entonces, es muy diferente al que se vive en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se ha conseguido que se pueda incluir como un trabajo igual que los demás, el trabajo sexual. Durante la pandemia del COVID, las compañeras tanto trans como las compañeras cis han recibido ayuda económica para poder mantenerse un poquito más o menos, solventar tantito algunos gastos que tienen que ver, que bueno, pues porque nos cerraron hoteles, nos cerraron las calles. Hoy en día en la ciudad de Mérida, donde yo vivo, aún tenemos una movilidad de tránsito hasta las 11 de la noche, donde 11 de la noche únicamente puedes andar caminando o en bicicleta. Eso dificulta el trabajo de las compañeras de la calle, así como también dificulta el trabajo de las compañeras que trabajamos desde plataformas, como lo pueden ser Mileróticos, Chaturbey y todo lo que tenga que ver, porque ya no podemos trasladarnos en los taxis, a menos que vayamos en bicicleta a los moteles a dar los servicios, porque ya no hay manera de cómo ir y de cómo regresar. Entonces, eso es uno de los problemas. Creo que cada país también tiene un contexto. Una de las cosas también muy interesantes y que quiero abarcar, porque pues ustedes son unas personas con gran experiencia, yo creo, sobre el trabajo sexual. Estaba yo más o menos revisando. Yo apenas estoy como que iniciando en esto de la defensa del trabajo sexual, a pesar de que yo llevo 15 años trabajando en el servicio en la calle y ahora en plataformas. Es cómo el trabajo sexual cambia a diferencia de, bueno, cómo la visión que nosotras tenemos, por ejemplo, yo, muñeca, y algunas compañeras siempre soñamos con el hecho de ir a Holanda, con el hecho de ir a España a trabajar, a ejercer el trabajo sexual, porque creemos y sentimos que nos va a ir muy, muy bien, vamos a ganar más, vamos a tener... Ese como que es un tema que importa aquí, en el que, o sea, no nos importa, en el que tienen como mucho cosquilleo algunas compañeras, porque sí tienen esa intención, ¿no? De salir desde este lugar donde somos discriminadas, porque también hay que hablar que en el trabajo sexual cuenta mucho lo que son también los cuerpos hegemónicos, donde solamente una va a ganar más que lo que gana la otra, y donde pues las que son racializadas o las que no tienen que bueno, sabemos que el trabajo sexual lo estamos ejerciendo porque no tenemos otras oportunidades, y si las tenemos son unas oportunidades muy, ¿cómo decir? Muy, muy culeras, muy ojetes. Entonces, también tengo compañeros que son compañeros trans que en algún momento de su vida han tenido que negar su identidad de género para poder ejercer el trabajo sexual, pero con el cuerpo de una mujer, negando la identidad de género de chico. Eso para mí es algo muy fuerte, del cual también casi no se habla, y que siempre decimos que las chicas trans son las que nos están jodiendo y no nos están incluyendo en los empleos o laboralmente, pero también los chicos trans pasan por una situación un poco fuerte, pero en menos, pero
igual hay que hacerlo visible. Gracias, compañera. Claro que sí. Extendiendo un poco acerca de en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Durante la pandemia. ¿Podrían extender un poco más la conversación al respecto y compartirnos, no sé si están usando algún tipo de recurso o estrategia para seguir apoyando más a la comunidad? ¿Puedo responder? Adelante, Alejandra. Sí. Bueno, esto es un poco más complejo. Voy a responder a tu pregunta y también a la inquietud que presentaba Muñeca hace unos momentos. El trabajo sexual en Europa, el cómo se maneja por parte de los gobiernos, de las autoridades locales, varía dependiendo de cada país. Yo voy a hablar de casos de países en los que tengo más familiaridad. En el caso de Alemania o en el caso de Holanda, el trabajo sexual está regulado. ¿Qué quiere decir esto? Que de cierta manera es legal, porque sí lo es, pero tiene trabas burocráticas para ejercerlo. Y una de esas trabas, por ejemplo, es que si eres una persona migrante, no puedes ejercerlo. Solamente lo puedes ejercer si tienes un pasaporte europeo. Y si eres una persona migrante, estoy hablando del caso de Holanda, si eres una persona migrante, tienes que tener un título universitario. ¿Por qué? Porque las autoridades que crearon estas leyes creen que una persona que no tiene un título universitario no tiene la capacidad para decidir para entender, exacto, Verónica, para decidir por cuenta propia si quiere o no hacer el trabajo sexual. Entonces, bueno, de esta parte ya lo vemos que es clasista y excluyente. Se dan permisos para trabajar no como trabajador o trabajadora sexual, sino como dueño de tu propio negocio. Pero los permisos depende de cada municipalidad en Holanda, son muy difíciles de conseguir porque como el marco es regulado, pero no está bien fijado, depende de la discreción del burócrata en turno si te lo da o no. Ahora, eso es una cosa. Eso es en Holanda. Entonces, esto quiere decir que al trabajo está regulado, la mayoría de la gente, la mayoría de las personas cis migrantes o personas trans migrantes que quieren trabajar o que no tienen otra opción que hacer el trabajo sexual, se ven en la necesidad de hacerlo de manera ilegal, lo cual, como lo mencionaba Mateo, te trae otro problema, porque si la policía va y te descubre que te estás anunciando que estás trabajando de manera ilegal, te deporta. Y los casos de personas que son deportadas porque se les quiere salvar del trabajo sexual son bastantes. Bueno, eso es en el caso de Holanda. En el caso de, por ejemplo, Suecia o Francia, se aplica el modelo nórdico, que es un modelo que tiene 21 años desde que se inició en Suecia, que este modelo pretende rescatar a las mujeres cis, básicamente de la prostitución, de que los chulos, que los proxenetas abusen de ellas. Y de esta manera, en el modelo escandinavo, en el modelo nórdico, a quien se persigue es a quienes buscan, a los clientes, a quienes buscan el trabajo, a quienes buscan a les trabajadores del sexo. Pero lo que ha provocado este modelo, y esto es terrible, es que los clientes se vuelvan cada vez más miedosos de que se les descubra, y con ello a las personas que no tienen otra manera de ganar ingresos, se ven obligadas a ir a situaciones, a lugares, a aceptar clientes que de otra manera no aceptarían ante la falta de libertad para escoger a los clientes de una manera más segura. Y esto en el caso de Francia, bueno, ha sido terrible. En los últimos años, desde hace 5 años que se implantó el modelo nórdico, que pretende, de una vez lo digo, salvar a las mujeres del proxenetismo, de la esclavitud. En este modelo lo que ha provocado es que los sitios de trabajo se vuelvan más pequeños, que la policía sigue arrestando trabajadores del sexo, especialmente trans, migrantes, comunidades marginadas, y esto ha provocado que haya
una ola de violencia. Por ejemplo, en Francia, este año en febrero asesinaron a una compañera trans peruana. El año pasado, en agosto, sucedió lo mismo. Entonces, para responder a lo de Muñeca, la situación en toda Europa es complicada porque depende siempre de si tienes un pasaporte, de si tienes residencia, de si eres racializada y también de qué idioma hablas y de si trabajas en la calle y si tienes un permiso para trabajar adentro. Entonces es una situación muy compleja que varía de país en país, pero no es una situación ideal en ningún país, ni siquiera en los que están regularizados. En Nueva Zelanda existe el modelo de despenalización total, que es hasta el momento el mejor modelo. Sin embargo, no es el mejor. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta a las comunidades migrantes que no tienen documentos. Entonces quiere decir que quien no tiene documentos no tiene derechos. Y para completar lo de Estrella, quiero decir que ahora que la ola de COVID azotó a toda Europa, la mayoría de los gobiernos, si no es que todos, hicieron caso nulo de dar ayuda a los trabajadores del sexo en toda Europa. En algunos países lo hicieron, como por ejemplo en Alemania o en Holanda. A quienes estaban registradas se les dio un bono que ya se les está cobrando de nuevo. Los gobiernos les dieron un bono de ayuda, pero pasada la peor crisis, se los empezaron a cobrar. Entonces, lo que han hecho, lo que se ha visto en toda Europa, y nosotros en ICRC y con otras organizaciones, es que son las comunidades de trabajo sexual las que han creado fondos para apoyar al resto de las comunidades que no tienen acceso a otra manera de ingresos. Entonces, el COVID realmente ha empeorado cualquier situación de progreso que pudiera haberse ganado. Me fui de largo, disculpen. Aquí termino yo. Tranquila. Mateo. Sí, yo quiero hablar un poquito sobre el contexto de Nueva York y gracias, Alejandra, por mencionar que la importancia de la raza en cuanto a la penalización, porque en Estados Unidos, ¿verdad? Importa demasiado tu raza en cuanto a qué tan hostigado está siendo por la policía. Entonces, generalmente, federalmente, en los Estados Unidos, el trabajo sexual es algo penalizado, ¿verdad? Y recientemente se han firmado diferentes actas federales como el CESTA y el FOSTA, y en ese momento están considerando una que se llama el Earn It Act, que intentan como eliminar la privacidad de diferentes, o la encripción de diferentes páginas para que las personas que, digamos, están utilizando como formas de ads para poder decir que son trabajadores sexuales y que puedan obtener negocio, se las han quitado muchas páginas. Entonces, como se cerró el Craigslist, el Backpage ha sido también muy impactado. Entonces, dentro de la plataforma federal estamos como bien jodidos en los Estados Unidos, pero en términos del estado de Nueva York, que es donde yo trabajo, un ejemplo como muy fuerte para demostrar la criminalización tan heavy que es en nuestras comunidades es que hay un código penal que es el 24037 que dice que las personas que están ambulando con el propósito de prostitución pueden ser criminalizadas. Y lo repito de nuevo porque es algo muy general, ¿verdad? Ambular con el propósito de prostitución. La policía tiene muchísima discreción para decir quiénes están ambulando con ese propósito o no. Y la realidad es que se está utilizando para criminalizar a las mujeres trans que caminan en la calle. Tenemos casos en el que muchas de las mujeres trans que son parte de nuestra comunidad, que van caminando en Jackson Heights, la policía las sigue con linternas bien fuertes y las siguen hasta la casa hasta que abran la puerta y puedan entrar. Las han sacado de como cafeterías como el Dunkin' Donuts a medianoche, ¿verdad? Diciéndoles que están haciendo trabajo sexual. A otras mujeres las han parado con sus parejas y les han dicho que van a criminalizarlos a ambos, ¿verdad? Y en algunos casos se han criminalizado a los dos. Una de nuestras mujeres, que es una mujer ya un poco mayor, tuvo que mostrar el acta de matrimonio con su esposo para que no la arrestaran, ¿verdad? Y es una mujer trans mayor de edad. Entonces, ahí vemos como este código penal que ni siquiera es acerca del sexo servicio, es sobre la intención o que es considerado como alguien que esté trabajando como sexo servidores, se está utilizando para criminalizar a las comunidades trans. Todo esto es como una forma de perfilar a alguien basado en su identidad de género.
Entonces, una de nuestras campañas es eliminar ese código penal, pero en términos del Estado de Nueva York, sí estamos luchando para despenalizar el sexo servicio y no para regularlo. Y la razón de eso es que cuando algo se legaliza, digamos que se legaliza el trabajo sexual, hay otro lado de la moneda que es que se vuelve ilegal, ¿verdad? Entonces, si se legaliza el trabajo sexual, quiere decir que las personas que no logren tener como los chequeos médicos que se pida bajo el gobierno o que no obtengan la licencia o que no puedan pagar por el lugar de trabajo, se van a criminalizar. Entonces, por eso estamos luchando para despenalizar y regular el trabajo sexual completamente. Las razones de eso es porque tiene un impacto muy grande con inmigración, ¿verdad? Entonces, si una persona es indocumentada y es trabajadores sexuales, cuando estén intentando ajustar su estado migratorio, tienen que mostrar esa información y son cuestionados y les puede poner un pare para obtener una ciudadanía, ¿verdad? Que es como la única manera de estar permanentemente en este país. O también si, digamos, una persona, digamos que hay una persona que es trabajadora sexual, pero que en el pasado sí fue traficada y logró obtener un estado migratorio basado en una visa de tráfico. Si esa persona es trabajadora sexual, quiere decir que se le cancela ese estado migratorio, lo cual sabemos que es mucho más perjudicante porque puede tener como más impacto económico, de salud, etcétera. Entonces, si despenalizamos el sexo servicio, quiere decir que no le impactaría de esa manera cuando está ajustando su estado migratorio. Entonces, mucha de esa campaña es cómo nos enfocamos en el aspecto económico, en el aspecto migratorio y en el aspecto judicial. Y con la pregunta que estaba haciendo Estrella sobre qué estamos haciendo para intentar proveer ayuda a nuestras comunidades, hubo varios grupos, está Swap Brooklyn, está el colectivo Transgrediendo en Make the Road, la que estuvimos proveyendo diferentes ayudas a nuestras comunidades que hacen sexo servicio porque el gobierno no hizo nada. ¿Ok? Muchas de las personas que hacen sexo servicio en los Estados Unidos o en el estado de Nueva York no tienen manera de cómo reportar que están trabajando, entonces por lo tanto no recibieron el cheque de estímulo que venía del gobierno para otras personas. Entonces hubieron como muchas alternativas, mucho aid, ayuda mutua para poder dar esas ayudas, pero también estamos teniendo campañas como el proveer fondos a trabajadores excluidos. Entonces, personas indocumentadas, personas que hacen sexo servicio, personas que trabajan como vendedores ambulantes, personas que por alguna razón no recibieron ese cheque, que puedan recibirlo del estado de Nueva York. Entonces, esa es una campaña por la que estamos trabajando. Y también la campaña para cancelar la renta. Porque en el estado de Nueva York la renta es sumamente costosa y difícil de pagar, y especialmente para personas que son indocumentadas, que hacen el trabajo sexual. Vale, supongo que me toca. Sí, Verónica, adelante. Dale. Bueno, vamos a ver, yo vuelvo a tocar el contexto. Ustedes están aumentando muchas realidades en las cuales a ustedes por ser prostitutas les multan y les penalizan. En España no es así. En España penalizan al proxeneta, vuelvo a decir, penalizan a Nueva Zelanda, vuelvo a decir, y me explico. En Nueva Zelanda reconoce también el derecho a que un empleador tenga contratados a su cargo como trabajo cualquier otro corriente, con una economía y un contexto sociopolítico en donde las mujeres empezaron a votar en la época del sufragismo, por dar un pequeño dato de Nueva Zelanda. En el contexto legislativo español es soberano, como es soberano Alemania, como es Holanda, como es Estados Unidos, como lo son todos. A la hora de conseguir una legislación en tanto a la regulación del trabajo sexual en nuestro contexto, tenemos que mirar con la legislatura española. Eso quiere decir que, ya que empezamos de cero, y yo no soy un delito, ¿por qué voy a tener que partirme la cara porque el chulo sea legalizado? No tiene sentido. O sea, ya que somos anticapitalistas y venimos de movimientos de base, lo lógico es conseguir la máxima gerencia para trabajo sexual / prostitución. En el aspecto que hemos hablado, las compañeras han comentado, no es mucho más distinto España en tanto al racismo. Creo que además tiene una doble INRI de que se cree que es el país colonizador fantástico y que gracias a nosotras la mayoría de la gente tiene apellidos, cultura y civilización, porque parece que antes de Enabé Ayala no había nada, hasta que vino Colón y geolocalizó América. Entonces, bajo ese contexto hay una explotación al colectivo de trabajadoras que vienen de sobre todo países latinoamericanos o países que desde la perspectiva
elitista desde Occidente consideran como tercermundistas, donde se les explota de una manera bestia. El sistema de regularización de cualquier migrante, indistintamente que sea puta o no, en este país, cis o no, es que primero vas a entrar con un visado como turista, que para eso tenés que conseguir que además de mostrar un hotel y que alguien te banque y entrar con dinerito, que si no es la entrada que hacen las compañeras africanas en patera, que de estos ustedes sabrán que Frontex es la frontera que tiene toda Europa para fortalecer, como ustedes tienen Estados Unidos con México, Europa tiene a Frontex, que bloquea cualquier comunidad que no tenga la capacidad económica como Estados Unidos, Canadá, todos estos países que no son migrantes, sino turistas, porque vienen a soltar la pasta. Entonces, para las compañeras que van aquí a España, el problema que hay es que entre nuestras comunidades hay trata también, entre nuestras comunidades hay explotación también, entre las comunidades también te vendo que te vas a venir a España, que todo es fantástico, divino, mi niña, que aquí te vas a hacer de oro. Pero cuando llegas acá, me tenés que pagar la plaza. Ah, pero que habíamos acordado que solamente te pagaba esto, el billete y un poquito de más. No, hermana, pero pasaste un mes, ahora te lo duplico y te lo triplico y se va subiendo y se va subiendo. Y hay compañeras españolas que en lugares de España han utilizado la lástima del COVID para decir que a las compañeras migras no les cobraba habitación. Por favor, ayúdenos, y por debajo les cobraba la habitación. Eso durante el COVID. Para nosotras durante el COVID lo que hemos tenido son compañeras migras con la red de fascistas en el Consejo Barcelona que se han preocupado de verdad por buscar dónde dar de comer, sobre todo a las compañeras trabajadoras sexuales trans y migras, que muchas hemos comido, yo nací en este país, pero muchas hemos comido porque la red de cuidados antirracistas de género sexo disidentes nos han ayudado a comer, nos han pagado las hormonas y nos han comprado el tabaco y han buscado por dónde ocupar una casa para poder vivir mientras estábamos con el COVID, porque España no lo ha hecho, no lo ha solicitado, propuso una ayuda donde las trabajadoras sexuales estarían incluidas incluso en estado irregular, y a última hora lo cambió y se tienen que declarar víctimas de trata para seguir manteniendo la industria de rescate. En España hay una gran industria de rescate. A diferencia de otros países de la comunidad, que mientras la compañera de Holanda estaba hablando, yo afirmaba, he trabajado en Suiza, me he declarado trabajadora sexual en Suiza hasta 1 año y 9 meses, he pagado impuestos en Suiza, he vivido cómo funciona. Puteaba en München, Bavaria, todavía no puteé. Cuando fui a Berlín no me comía tanto. Realmente donde ganamos pasta en Europa es donde está bien la cosa bien facha, bien fascista, bien católica y bien conservadora. El problema es cómo llegar a esos lugares. Es evidente que, como han dicho todos los compañeros, aquí no es mucho más distinto. Si tú eres una compañera trans, que eres evidente y que tu piel, tu tono de piel es cada vez más oscuro o más racializada, vas a tener más problemas para llegar. Vas a tener que utilizar sistemas para poder mantenerte que al final te van a estar explotando. La perspectiva que nosotros queremos reconocer dentro de nuestro país, que es soberano a nivel legislativo y que nos da igual lo fantástico que puede hacer Nueva Zelanda o otros proyectos de otros lados, porque a la hora de la verdad tenemos que legislar con una monarquía democrática, que no es una república, es el crear un sistema donde las compañeras, por la desgracia de la prostitución, por la desgracia de la trata y por todas estas cuestiones, se nos reconozca nuestro propio derecho y que las compañeras migras puedan reconocer su derecho de tramitación, de arraigo documental, porque están generando una empresa, porque compran pan, porque compran tabaco, porque cada consumo que hacen en este país lleva un IVA y están pagando impuestos. Entonces nuestra idea va por este camino y comprendemos diferentes posturas, entonces también tenemos que comprender que para todas no es el mismo verbo cuando hablamos de penalizar. Entonces, por otro lado, sí que me gustaría también como darle entender el que a una de las cosas que desde nuestro proyecto de la colectiva disputa es enseñar a gerenciar a las compañeras a que sean independientes completamente. La mayoría de las compañeras se encuentran perdidas en las redes sociales, no saben crear perfiles, crean los perfiles como la industria nos ha hecho que nos vendamos, no saben crear un nuevo perfil, tienen que meter Photoshop a todo cuando la chichita es mucho más bonita y cuando tu carita es más linda que tanta perfección de Photoshop. Entonces, desde nuestro proyecto político, queremos enseñarle a nivel legislativo cómo entender lo que significa estar en situación irregular en nuestro país para poder defenderse de abusos como le hacen a las compañeras migras, trans o no,
de cobrarles 500 euros para empadronarse, para empezar a hacer tramitación, de que vayan al sistema, a la oficina de extranjería, no consigan una cita y tienen que pagar a un gabinete jurídico que de pronto le consigue la cita. Eso se llama proxenetismo de Estado y existe en nuestro país. Se llama racismo estructural sistémico. Es constante y es muy, muy voraz. Comprendo que las compañeras trabajadoras sexuales, la mayoría de las compañeras trans, evidente, somos trabajadoras sexuales. Comprendo que tenemos que luchar porque se nos reconozca nuestro derecho también como esa vía económica, pero lo que tenemos que luchar también es porque nuestras compañeras tengan la opción de escoger ser trabajadoras sexuales. Me da igual que seas evidente o no evidente, tengo que tener el mismo derecho que cualquier otra persona a trabajar en un supermercado, a limpiar una casa, a ser la directiva de un banco o a ser como cualquier otro currela de este país. Eso es lo que tenemos que conseguir legislativamente. Entonces, para no hacerle la doble banca, hay algo que no se trabaja y yo leí, les recomiendo a todas, vayan a la página de AMAR, el 25 de noviembre hicimos un coloquio en AMAR, terminé leyendo una carta a las compañeras de la red trans de Ecuador, contando su denuncia, contando sus realidades y cómo Ecuador niega los derechos de las compañeras. No es mucho más distinto en tanto a las personas en situación irregular. Muchas de ustedes vienen aquí pensando que esta es una quimera y es una pena porque eso es lo que se vende. Porque acá sale el español y aquí igual se casan con un españolito y pueden tener una vida tranquila. Pero vengan acá pensando de que no todo es color de rosa. Aquí hay mucha gente chunga y la mayoría de las casas que trabajan al 50% y los clubs donde les ofrecen son gente fascista de derecha que mantienen y sustentan movimientos de derecha a través de la prostitución en este país. Wow, Así gracias. que, gracias. Muñeca. Pues sí, yo quiero continuar con este tema y el final que acaba de nuestra compañera, Verónica. Verónica, nuestra compañera está bien, ¿verdad? Bueno, de lo que acaba de decir, de cómo lo que yo decía, de que es como como el sueño sudamericano, el sueño centroamericano de irnos para España, porque es como que más abierto el trabajo sexual y donde vamos a ganar mucha plata, aunque no sabemos, igual vamos a aguantarnos la polla, porque también cambia seamos honestas, también eso cambia de bastante, entonces no nos vamos a comer la misma de ahí que la misma de aquí. Entonces, esa es una de las cosas. No todas estamos también muy contentas de ejercer el trabajo sexual. A mí en lo particular y en lo personal no me gusta ejercer el trabajo sexual, pero es algo que tengo que hacer porque no hay muchas alternativas para elegir. Y pensando también en que si yo voy a ejercer el trabajo sexual a la capital de la República, que es la Ciudad de México, para poder ganar, porque mi cuerpo no es un cuerpo hegemónico donde aquí yo pueda hacer dinero, aquí en mi ciudad, porque no tengo las tetas, porque no tengo la cintura y la cadera, tengo que viajar y tengo que moverme, porque mi fisonomía ahí puede aumentar, porque me van a fetichizar aún más. Entonces, en lo que yo estoy teniendo una visibilidad o una visión de irme, se me están quedando en medio otras compañeras que pueden ser compañeras compañeras mayablantes, compañeras de la región maya, ¿no? Que están viendo la visión de venirse para la ciudad de Mérida y yo estoy pensando en irme de Mérida, entonces decido quedarme aquí para poder apoyar a estas compañeras, para poder ayudar a crearles un perfil, como decía Verónica, porque eso es muy real. Muchas compañeras no saben utilizar el Twitter, muchas compañeras no saben cómo manejar la situación, en qué momento les van a cancelar la cuenta porque pues ya enseñaron de más y hay que tratar de manejar esa situación como con un perfil bajo. Encontrar maneras diferentes también de ejercer el trabajo sexual y sacarlas un poco de la calle, donde ahora ni siquiera podemos estar en la calle. Ahora, hablando porque estas jornadas yo creo que vienen a ser parte de las conmemoraciones de los transfeminicidios, vamos a hablar. También yo quiero hacer como que en este momento una diferencia y un comentario que tengo sobre cómo las mujeres que trans, cis, o bueno, aquí no hay chicos que ejerzan, bueno, no, por lo menos no que se hagan visibles, que ejerzan el trabajo sexual, pero las mujeres, las compañeras trans, las compañeras cis,
¿quiénes son las que corren más riesgo? ¿Las que están en la calle o las que hacen trabajo sexual desde las plataformas? Y yo doy mi punto de vista como trabajadora sexual de plataforma, que considero que el riesgo lo estoy corriendo más yo, porque yo no sé con quién me voy a topar en un hotel, yo no sé con quién me voy a topar en su domicilio, yo no sé que cuando llegando a este lugar me van a agarrar 5 personas y me van a pedir una cuota de tanto por estar ejerciendo el trabajo sexual en la ciudad o hablemos de Cancún, que es un problema aquí cerca de Mérida, a 5 horas, donde este problema es muy común, o sea, donde tienes que pagarle una cuota ya ni siquiera ¿cómo decirlo?, al Estado, a la policía, ni esto, sino a personas que realmente también están dentro de nuestro grupo o dentro de nuestra, sí, son compañeras también, a final de cuentas, trans. Entonces, eso es con lo que yo ando también dándole duro, porque a mí de verdad que me emputa y me encabrona mucho que compañeras estén cobrando una cuota, pues si no son dueñas de la calle, en lugar de estar dando el apoyo y tal vez ganar algo de dinero, ok, como proxeneta, como Lenona o como sea, pero, no, o sea, no justificándolo, pero de alguna otra manera, o sea, dicen, yo puedo ganar también, pero no te voy a estar jodiendo y chingando y quitándote trabajo al que tú tienes derecho. Esa es una de las cosas por las cuales yo ando metiéndome en problemas aquí en Mérida. Ok, wow. Todas están resistentes y bien luchones. Bueno, como estamos en el marco de la remembranza trans, quisiera que nos compartieran un poco acerca de los transodio que ha surgido en contra de nuestras compañeras trans o compañeros trans que hacen trabajo sexual. Comienza. Alejandra, compártenos pueden compartir quizás historias o nombres Sí, o números. claro. Bueno, para complementar un poco lo que decía Verónica, es cierto, para quien nos estén viendo desde cualquier parte de Latinoamérica, es muy importante saber que, que aunque en Latinoamérica tenemos una idea muy idealizada sobre el primer mundo, muchas veces cuando llegamos al primer mundo es tan clasista, tan racista, tan excluyente como de donde venimos. Y esto es una realidad que nuestras comunidades transmigrantes, yo creo que es, no sé cómo decirlo, pero sí vas de un estado de terror a un estado de precariedad que muchas veces puede llevar al terror también. Han habido varios actos de violencia, son comunes incluso aquí en Ámsterdam, donde se podría esperar que sea un paraíso para la comunidad LGBT, y sin embargo, aunque sí es una ciudad muy amigable para la comunidad LGBT, la comunidad trans en los Países Bajos, en Holanda, sigue teniendo problemas de aceptación, de acceso al trabajo, que esas también son violencias, el no poder conseguirte un trabajo. Ahora, con respecto a la remembranza trans, un par de días antes del 20 de noviembre, a una chica trans de origen turco aquí en Holanda fue asesinada en un refugio donde ella se encontraba viviendo. Y esto fue una noticia que nosotras viniendo de Latinoamérica, bueno, estamos más o menos acostumbradas a esto, aunque sea horrible, pero que fue como que fue un gran shock para la comunidad holandesa, que no se esperaban que esto sucediera. Aunque desde que vivo aquí en los Países Bajos hace 5 años, cada año sucede que hay un homicidio, intento de homicidio hacia una persona trans, especialmente personas de comunidades migrantes, turcas, marroquíes, latinoamericanas. Y
pero donde he visto realmente que la situación es más difícil de nueva cuenta ha sido en Francia, donde debido al problema del modelo nórdico, las chicas trans que trabajan en el Bois de Boulogne, no sé cómo se pronuncia la verdad, en el bosque de Boulogne, Bois de Boulogne en París, se enfrentan a situaciones de violencia extremas y, lo repito nuevamente, el año pasado una de ellas fue asesinada, este año otra, y los casos de violencia, bueno, son una cotidianidad. Y tengo que decirlo también, hace un par de meses fue asesinada una chica en Finlandia, y yo sé que los números no son tan grandes como, por ejemplo, en Brasil, como en Estados Unidos, pero para esta Europa que se cree que superior moralmente, creo que esto sí llega como una sorpresa de que tienen que mirar a nuestras comunidades. Y por último, bueno, quiero decir que varias organizaciones no solo se han puesto a la lucha de apoyar ahora durante el problema del COVID, como Accept Estes en Francia, como Transunited Europe aquí en Holanda, como Cosmopolitrans en Alemania, que han proveído de comida, de ayuda monetaria a nuestras comunidades, pero también han realizado eventos para recordar a las personas que la violencia nos ha quitado. Eso sería mi mensaje. Continuamos contigo, Mateo. Sí, gracias de nuevo a todas por esta conversación que ha sido muy importante. Y yo creo que cuando yo pienso sobre el Día de Conmemoración a las comunidades trans, despenalizar el sexo servicio es una de las maneras en cómo terminamos la violencia estatal contra nuestras comunidades sexoservidoras, sean trans, sean cis, sean en cualquier aspecto, ¿verdad? Pero es una de las maneras en que logramos reducir la interacción entre la policía y nuestras comunidades que terminan en la muerte, ¿verdad? Entonces, uno de los casos fue el caso de Leilín Polanco, una chica afrolatina que fue dejada morir en una de las cárceles cuando fue arrestada, ¿verdad? Ella tenía un episodio de epilepsia y el policía o los agentes dentro de la cárcel, en vez de ayudarla a ella, se burlaron y la dejaron en su celda bañada en su vómito mientras fallecía, mientras se burlaban de ella, ¿verdad? Este es un caso aquí en el estado de Nueva York, sucedió en el año pasado, pero es un caso muy real de una persona trans, ¿verdad? Entonces, yo pienso que cuando hablamos de la conmemoración trans es, uno, eliminando la violencia que viene del Estado, de las estructuras que criminalizan nuestras comunidades, eliminando y reduciendo los sueldos y completamente eliminando el sistema policial que encarcela nuestras comunidades y los sistemas de detenciones, sean por medio del lucro o sean públicas, ¿verdad? Pero también crear planes alternativos de cómo reducir la violencia dentro de nuestras comunidades, ¿verdad? O el sistema policial de los Estados Unidos porque continúa perpetuando la violencia hacia otras comunidades que también han sido discriminadas y vulnerables al sistema. Entonces, yo creo que mi sueño es que algún día tengamos un día de conmemoración trans en el que no estamos llorando por las vidas de nuestras comunidades que hemos perdido, pero celebrando a las mujeres y a los chicos trans y a las personas género no conforme y no binarios que fallecieron bajo causas naturales y no porque se les ha quitado la vida, ya sea por el gobierno o quitado la vida por la comunidad. Wow, gracias, Mateo, por esa reflexión tan importante. Continuamos contigo, Verónica. Dale, primero he escuchado muchas realidades de opresión, violencia policial, todo esto. Yo quiero contextualizar. Nosotros estamos ahora la plataforma estatal trans con más de 700 entidades después de que el 2007 se aprobara una ley a nivel patológico que nos obligaba a tener bueno, nos obliga hoy en día, que si no, no te lo dan, un certificado psiquiátrico y endocrinológico para poder acceder al cambio registral. Nosotras venimos de esas violencias en mi infancia. O sea, yo, por ejemplo, soy una mujer trans con 46 años, empecé a ejercer con 14 para 15 años en el año 89.
Mi memoria viene de un concepto donde la única entidad trans que existía en Madrid era Transexualia, todavía no se había dividido, no se había por géneros, no había salido el nombre trans. Y las violencias, que es cierto que las violencias han cambiado. Aquí las violencias son agresivas en tanto al nuevo sujeto que están atacando, que son las juventudes, porque ahora las juventudes trans van a la escuela, van a la universidad, son más visibles, y la violencia social estructural está obligando a mucho suicidio. Hace 2 días tuvimos agresión, sí agresión, pero asesinato. El asesinato está siendo por nuestros jóvenes trans que se están suicidando. Y eso es implantado por políticas que tratan de patologizarnos constantemente. De las 3.800, creo que era 85 personas censadas muertas, no sé si era del 16 hasta ahora o así, a nivel Europe, bueno, mundial, que creo que son mucho más porque habría que buscar todas las latinoamericanas y demás, pero bueno, el occidente es como muy central, ¿sabes? Los de aquí son muy lo mío, nada más, es lo único que le importa, ¿no? La yankee le importa a los yankees, la Europa solamente Europa, lo que pasa para allá no le importa una mierda. Entonces, claro, el 78% de estos asesinatos a nivel europeo está con la comunidad migra. Europa es racista, hermana. Ustedes tienen un color de piel que aquí es oro, porque aquí son todos blancos. Las mujeres negras y las mujeres con racializadas deberían ser más caras que las blancas, porque cuando yo me voy a Japón o me voy a los Emiratos Árabes, yo soy una puta diosa porque soy blanca, y ustedes aquí deben de ser más caras que yo. Con esto que estoy queriendo decir, el comprender cómo está construida la visión hacia las personas migras en nuestro país, ¿vale? Wow. Sí, yo lo siento, yo vengo a decir la verdad de cómo es mi país, no voy a mentir. No quiero engañar a la gente, no quiero que ustedes vengan con la ilusión de, ay, todo bonito y visto. No, no, no. Yo quiero que si ustedes quieren conectar, la red colectiva de disputa estará para ofrecer la ayuda, hablar con la red jurídica de cuidados antirracistas, ponerla en contacto con entes que les puedan ayudar desde una lógica a poder cómo funcionar después de que pasan por la traba de quedarse colgadas después de que se le pasó el visado. Pero tratar de, como comentó la compañera, la mexicana, me encantó, súper linda y divina. Es que claro, es que dentro de nuestra comunidad este también es proxenetismo, ¿sabes? Las blancas españolas antes del 2000 proxetinizaban a ustedes, las latinas, cuando venían acá. Y ahora cuando saltó el 2005, la ley cívica de Barcelona, volaron todas a Europa y se quedó más comunidad todavía latina. Y ahora las explotaciones dentro de la comunidad, la colombiana a la peruana a la paraguaya, la paraguaya. Ok. Entonces, ¿sabes? No está mucho más distinto, pero sigue habiendo ese tipo de explotación. Es cierto que no tenemos el constructo de explotación más cis, pero no estamos libres de que dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestra manera de entender el trabajo sexual, para muchas de las compañeras, está también el abusar de otras. Y eso deberíamos de cambiarlo, hermana, porque si no, nunca vamos a poder legalizar nada. Me encanta el uno, ya está. Wow. Ok, adelante, muñeca. Bueno, pues yo creo que como para ir cerrando, y levanté la mano porque pues siempre hablando sobre el tema de lo que es la conmemoración y la remembranza trans, particularmente en esta ciudad tan chiquita como es mi ciudad súper moralista y que pasan agachados y uno de los estados más seguros de la República de México, pero eso es esto que sea el estado más seguro de la República de México también hace que se invisibilice los transfeminicidios. Cuando preguntan, ay, ¿qué números, qué datos tienes de cuántos transfeminicidios existen en tu estado? Y yo me quedo como estúpida pensando, pues no hay ninguno. Y entonces, o sea, no es que no existan, es que no se les da la visibilidad. Como somos una comunidad muy pequeña, se cree y se normaliza que los transfeminicidios se los merece la persona trans por ser trans, porque por la vida que no es correcta que lleva, por la vida de pecado que si está puteando, cogiendo con quien quiera, ejerciendo el derecho a su sexualidad.
si cobra o no cobra, ese sería su problema un poquito. Entonces, eso es lo que pasa, ese es un problema que a mí me hace bastante ruido, ese y el hecho de que las compañeras, bueno, yo no les podría llamar compañeras, no puede ser compañera una que está jodiendo a otra, pidiéndole un dinero para poder pararse en la avenida, pero no sé cómo llamarla a eso, si no es el síndrome de Estocolmo, o no sé cómo llamarle, de qué manera manipula, una sola persona puede manipular a más de 5, diciéndoles, pégale a esa que se vino a parar a la avenida, porque no me está pagando, porque está posando, porque está, por lo que sea. Me parece increíble que estemos en eso. Entonces, yo siempre he querido cambiar este sistema y muchas veces me hace falta las herramientas, porque yo no sé mucho de esto. Entonces, yo necesito herramientas para fortalecer este liderazgo y poder trabajar sin que se vea muy transgresor el hecho de que yo me estoy acercando a pedirte, por favor, déjalas trabajar. Sí, yo te ayudo. Te paso todos los datos que pueda, mami. Por debajo nos conectamos. Nos damos un montón de info. Dale. Bueno, ya para ir cerrando, ahora sí, gracias por haber aceptado la invitación, pero no sé, alguna recomendación o si quieren compartir su información, también lo pueden hacer opinando en las páginas de Jornada Trans Latinoamérica y Europa. Y también pues no olviden darle like o compartirle, que creo que este recurso también les puede llegar a muchos compañeros. Entonces, no sé, empezamos contigo, Alejandra. Sí, bueno, muchas gracias por haberme invitado, por haberme dado la oportunidad de aprender, de compartir experiencias. Solo les quiero comentar que, bueno, en la organización de ICRC creamos un reporte hecho con 12 países sobre el acceso a la justicia para las personas migrantes, con un gran enfoque en las personas trans, y puse el enlace en Facebook para que lo vean. Y bueno, de nueva cuenta, muchas gracias por haberme permitido estar aquí. Mateo. Sí, no, gracias por esta conversación que es muy importante. Espero que suceda muchas más veces y que la siguiente sea de cómo logramos ganar y tuvimos la victoria de despenalizar el sexo servicio y de las enseñanzas que aprendimos. O sea, que me gustaría tener esta conversación a futuro. Pero si quieren más información, pueden entrar a maketheroadnewyork.org. Les comparto para las personas que están dentro del estado de Nueva York. En enero, como 5 de enero 6, empieza la nueva legislatura. Entonces, hemos obtenido una supermayoría en el Senado y ya tenemos la supermayoría en la Asamblea, así que vamos a entrar bien duro. Si quieren ser parte de la lucha, pueden contactarme por Facebook o mi correo electrónico, que es mateo.guerrero@maketheroadnj.org. Y de esa manera estamos en contacto. Gracias a todos. Verónica, Bueno, y yo recomendaciones y ya agradecerle, despedida. dale, muchísimas gracias por haber permitido entrar. Yo les recomiendo que vean el proyecto de trabajo y cómo enfocamos desde las anticapitalistas y desde la lucha de clase y las libertarias la manera de entender nuestro trabajo. Hay un vídeo que luego colgaré porque vengo de una manifestación, me ha caído un diluvio, no podía hacer nada, estoy en un coche haciendo esto. Se llama Petons de Robadors, pero lo comunicaré. Le mando un abrazo muy fuerte a la Brigada Callejera de México, las adoro, me encantan. Y también, obviamente, comuníquense si quieren saber sobre nosotras a la red colectiva disputa@gmail.com y ya pasaré luego con casa información linkeada aquí para que comprendan. Gracias. Muñeca. Yo, pues muchas gracias, muy contenta. Yo creo que es un tema muy largo y muy aquí para seguir platicando. Anoto que también tenemos problemas con la identidad de género aquí, la República de México, algunos estados ya se puede hacer y creo que si hiciéramos este match entre todas las trabajadoras sexuales, a lo mejor la putería pudiera pagar esto del cambio de identidad de género. Y pues muchas gracias a Silvia, que fue la que me mandó el link, me invitó. Muchas gracias, espero que sigamos en contacto todos nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Como ya escuchamos,
delicioso y enriquecedor panel, ¿verdad? Porque para muchos sigue siendo un tabú pero pues seguimos en la lucha, seguimos en la resistencia y todas tenemos una buena visión. Nuevamente, no se les olvide de compartir la página de Jornadas Trans Latinoamérica y Europa y pues pueden quedarse en la próxima hora de arte que también tenemos para ustedes, ¿verdad? Y muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ya salimos.